Los que tienen alma de pobres, felices los que tienen alma de pobres. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobres, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobres, felices los que tienen alma de pobres.
Hola, buenas noches. Qué placer, qué emoción podernos volver a encontrar en nuestro espacio de estudio bíblico vía Zoom esta noche del día lunes 27 de julio del año 2026. Vamos a comenzar como es debido, como todas nuestras sesiones, dándole honor y gloria a Dios, y te pido que unidos todos de corazón y de espíritu digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues esta noche, como siempre, agradecidos con Dios porque nos da vida y con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, porque nos hacen aprovechar esa vida que es un regalo y están entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Un privilegio que siempre nos tiene eh, gratamente unidos a todos nosotros. Perdón, estaba tratando de checar. Ya, ahí están adentro. ¿Están? Perdón. Esta noche, como todas las ocasiones, tenemos una petición particular y esta noche va muy enfocado a la gran celebración que tenemos hoy, precisamente. Bueno, ayer a nivel, a nivel de la iglesia, la celebración de el Día de los Abuelitos. Esta gran celebración que la Iglesia Cristiana Católica Apostólica celebra desde la que el difunto Papa Francisco tuvo a bien el designar que fuera junto con la celebración de la festividad de Santa Ana y del Señor San Joaquín, padres de la siempre Virgen María, que fuera ese día el que dentro de la iglesia se celebrara a los abuelos. Eh, Creo que es más que claro el motivo por el cual escogió el Papa Francisco esa fecha, porque estos santos, la señora Santana y el señor San Joaquín, fueron los abuelos de Jesús de Nazaret. Entonces, al igual que tú, al igual que yo, que todos nosotros, tenemos unos abuelos. Probablemente algunos de nosotros no hayamos podido conocerlos físicamente, pero lo que sí, en nuestra sangre, en nuestra tradición, en nuestras costumbres, aflora siempre las enseñanzas que de parte de ellos vivieron nuestros padres y que en una línea sucesoria de nuestros padres llegó a nosotros. Tenemos la bendición de poder trascender ante nuestros nietos, transmitiéndoles todas las enseñanzas
y todos los valores que recibimos de parte de nuestros abuelos. Y esto es una exhortación para que tú, si ya tienes el privilegio de ser abuelo o a lo mejor tía o tío abuelo, pues tomes conciencia clara de la misión que esto representa. O sea, que estamos obligados a pasar lo mejor de nuestra fe hacia nuestros nietos y que vean en nosotros un claro ejemplo de congruencia, de que no solamente les hablemos de lo que deben de hacer, sino que sin decirlo, ellos lo vean en nosotros para que nos imiten y para que, si Dios lo permite, cuando llegue el tiempo en que ellos también puedan ser abuelos, se mantenga esa tradición que tanto nos enorgullece a todos nosotros, familias mexicanas, católicas, cristianas, apostólicas. Tristemente, como todo, no se ponen de acuerdo siempre las autoridades y la iglesia, y entonces aquí en México oficialmente tenemos otra celebración el día 28 de agosto, pero que ahí es, pudiéramos decir, la connotación oficial, no la católica. Y todavía en el mes de octubre tenemos la oportunidad de que hay una celebración de adultos mayores en que ahí se resalta más bien pues los valores que toda la gente de la tercera edad tiene y que también trasciende a todos a todas sus generaciones que están llegando a este mundo. Pero si nos ponemos a reflexionar, siempre lo que va relacionado a Jesús de Nazaret es lo mejor que podemos tener. Entonces nosotros debemos celebrar el Día de los Abuelos, el día que la Santa Iglesia Cristiana Católica celebra la festividad de la Señora Santana y del Señor San Joaquín, abuelos de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor. No puede haber un día más excelso y grande que ese. Pues que el Espíritu Santo nos nutra y nos alimente a todos los que tenemos la bendición de ser abuelos para llevar con orgullo toda esta tradición hacia nuestros descendientes y que con alegría celebremos que tenemos oportunidad de decirlo, somos abuelos o somos tíos abuelos. Y pues que Dios permita que terminemos esta celebración y todas las que puedan venir en un futuro con una grata sonrisa y con un gran recuerdo de que estamos haciendo historia y tradición en vida nosotros. Pues que así sea. Esta ocasión comenzamos nuestra clase del día de hoy con un bello cántico inspirado en los Salmos 146 y 147 de la nomenclatura hebrea. Esto es algo interesante, te lo comento, porque, eh, porque, perdóname, déjame cerrar aquí, porque así como en algún momento determinado la correlación que hay entre la nomenclatura griega y la nomenclatura hebrea en lo referente a los salmos, son estos salmos el 146 y el 147 donde empatan las dos tradiciones. Entonces, en la nomenclatura griega sería el 147, en la hebrea 146 y 147 unidos en un solo salmo, que para tu conocimiento lo puedes encontrar con el nombre de Himno al Todopoderoso. Un bello himno. Recordemos que dentro de los salmos la palabra himno significa alabanza. Y entonces este bello cántico ensalza y da gloria a Dios Padre, a Yahvé Dios para los judíos, y marca todos los grandes atributos
de los que podemos citar, porque nos faltaría tiempo para citar todos los atributos de Dios Padre. Pues bendito sea Él, alabado sea, porque de Él emana toda la sabiduría y toda la grandeza de su invitación a vivir el reino de los cielos a través de las enseñanzas, de las parábolas, de los signos de poder, de los discursos y sobre todo de la congruencia con que vivió nuestro amado Señor, Dios del universo, Jesús de Nazaret. Bueno, pues que sigamos teniendo ese honor de poderle dar gloria por siempre. Bueno, y ahora teniendo de fondo nuevamente a la figura de Caleb, perdón, en este caso no es la de Caleb. Caleb pudiera ser este personaje que se encuentra aquí un poco más abajo, que sería el lugarteniente de Josué, hijo de Nun, que fue, recordemos, quien complementó, quien terminó la gran obra del Éxodo y después de la muerte de Moisés se encargó de que el pueblo de Israel, la nueva generación del pueblo original que salió de Egipto, ingresara a la tierra prometida y con este evento le diera cumplimiento a esa promesa que desde el año 1850 antes de Cristo le dio Dios Padre a Abraham, al hacerlo el padre de la fe y al hacerlo la cuna de las grandes civilizaciones. Bueno, pues entonces dentro de nuestra línea del tiempo hemos recorrido ya en estas sesiones de Biblia, desde esa época, 1850 antes de Cristo, y ahorita estamos más o menos cursando de acuerdo a nuestra línea del tiempo, vamos a ponerla. Estamos aquí ubicados más o menos por el año 1200, entre el 1200 y el 1030, estos 70 años que aquí con color rojo tenemos en la parte superior la palabra jueces. Y aquí nos está marcando una nueva etapa que estamos conociendo a través de este libro que nos habla de la época más oscura dentro del judaísmo, dentro de los hebreos, dentro del pueblo elegido de Dios como su propiedad eterna hasta el fin de los tiempos. Algo, perdóname, entre paréntesis, algo está sucediendo hoy nuevamente con el Internet, porque aquí me están haciendo el favor de pedir que le dé ingreso a otros compañeros y no solamente les he estado dando ingreso a todos, sino que veo que el contador de los participantes se está moviendo para arriba y para abajo y le estoy dando entrada de nuevo a compañeros que ya les había dado entrada y lo seguiría haciendo, pero lo comento porque esa inestabilidad tristemente depende muchas veces del Wi-Fi que no está estable. Creo que esta noche estamos sufriendo un poco con eso y espero que podamos darle entrada a todos. Ahorita, por ejemplo, me vuelve a decir que hay 3 personas que están en sala de espera. Le pongo que le vuelvan a ingresar y sin embargo, de 8 participantes que me marcaba el contador, únicamente sube 1, sube a 9. Le doy entrada a 3 y nada más 1 es real. Entonces, bueno, lo comento para que no creas que soy yo el que estoy mal, sino que es el Wi-Fi que esté inestable. Bueno, dicho lo anterior, vamos a regresar a lo que nos importa.
la narrativa del libro de los jueces. Y ya permíteme que vuelva a citar por qué se le considera libro más oscuro dentro de los 73 libros de la Sagrada Escritura. Bueno, no es por otro motivo, sino porque tristemente es el epítome, es el, el culmen de la desobediencia del pueblo elegido de Dios. ¿Y por qué? Es el culmen, es el clímax, es el, el pináculo de toda esta desobediencia. Porque cuando fue el Éxodo, recordemos, durante los 40 años en que se fue purificando, entre comillas, la población que originalmente salió de Egipto, pues fue a causa de su soberbia, fue a causa de su desobediencia, fue a causa de sus reclamos, de su falta de fe en la palabra de Dios. Pero hay un punto, ellos firmaron de palabra y de corazón con Yahvé Dios el acuerdo de aceptar el decálogo, de darle culto y honor solamente a él, y de seguir respetando los 9 puntos adicionales del decálogo. Ahorita me vuelve a pedir que le dé entrada a 4 personas y sin embargo solamente está subiendo una en el contador. En fin, repito que estaremos toda la noche si es necesario haciendo esto y perdón si alguno tiene algún inconveniente en entrar y que lo saquen. No soy yo, es el Wi-Fi. Bueno, entonces, dicho lo anterior, entendemos que estaban aprendiendo, pudiéramos decir, a respetar los acuerdos, que tristemente dentro de la justicia divina no es por otro motivo, pero Dios Padre, Yahvé Dios para ellos, tuvo que hacer que murieran en esos 40 años, en esa generación perversa, pudiéramos decir, y de hacer un adelgazamiento de la población original. Sin embargo, pues como dentro del judaísmo y desde antes dentro de los israelitas, una de las razones importantes es bendecir a Dios dando hijos a este mundo. El pueblo judío siempre ha sido muy respetuoso de, de esta orden o norma y si tú te pones a ver, comparado contra muchas razas y pueblos, las familias judías son bastante numerosas. Pero repito, ellos saben perfectamente que es una ordenanza de parte de Dios el que se procree. Es más, desconozco si tú lo sabes, pero los dentro del judaísmo, sabes tú que el Shabbat es el día sábado en que le dan gloria y honor a Dios, a, a Yahvé Dios para ellos, aunque no pronuncien su nombre, y que a través de los 72 diferentes adjetivos con que lo citan, entre otros el de Adonai, que es uno de los adjetivos más excelsos que ellos tienen para no decir Yahvé, pero citarlo. Bueno, pues el día viernes, por si tú no lo sabes, el día viernes es un día en que en que está invitados los matrimonios a tener relaciones íntimas y de ahí, pues, en muchísimos de los casos, pues surgen los nuevos hijos dentro del judaísmo. Entonces, todo va de la mano. Ahora sí que viernes, semana de la creación,
viernes de procreación, sábado de alabanza y domingo familiar. Bueno, pues entonces, para que te des una idea de por qué es tan numerosa la población que se fue dando entre el año 1850 y el año 1050. En estos 800 años de la descendencia que tuvo este Abraham, fueron surgiendo muchos de los pueblos árabes que van a ir ocupando gran parte de la península del Sinaí. Por otra parte, desde antes de este Abraham, desde la descendencia original de nuestros primeros padres, concretamente de la descendencia de Caín, que tristemente le dio muerte a su hermano Abel, y la tierra se ensangrentó con este primer homicidio familiar. De ahí también este Caín fue protegido. No podemos, pudiéramos decir en cierta manera, dentro de la magnificencia de Dios, lo protegió, y esto es una bendición increíble, pero una persona que desobedeció las leyes naturales y que actuó en contra de ellas, es protegido de Dios. Dentro del libro del Génesis recordarás que le puso un signo, le puso un sello Dios para librarlo de que fuera muerto este Caín sin importar dónde anduviera. Y que de esa, pudiéramos decir, de esa peregrinación o de ese caminar de Caín, fueron surgiendo muchos de los pueblos que posteriormente, ya con el ingreso del pueblo elegido a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, se van a tener que enfrentar a muchos de los descendientes de estas originales naciones, tanto de las que provienen de Caín como de las que provienen de Abraham, del lado de los árabes, del lado de los nómadas, del lado de los habitantes del desierto. Y entonces, cuando llega el pueblo elegido a la península del Sinaí, Dios Padre, Yahvé Dios para ellos, les dio la instrucción de que ocuparan toda la península del Sinaí, que, que lucharan y vencieran a todas las naciones que estaban asentadas, y esto incluía a las naciones cananeas. Desafortunadamente, el hombre es desobediente y no cumplieron este mandato de parte de Dios, que ellos conocían perfectamente a través de todo lo que Moisés, perdóname, a todo lo que Moisés fue escribiendo en los distintos libros que conforman el Pentateuco para nosotros y para los judíos, lo que conocen ellos como la Torá. Entonces, muy concretamente, en lo que hemos citado como la segunda ley de Moisés, que hemos hablado, fue la recopilación del Decálogo, más todas las normas y preceptos que en suma suman los 613 preceptos que deben de respetar los judíos de acuerdo a la ley de Moisés puesta en el Deuteronomio. Y ya nada más te recuerdo que este Deuteronomio, la razón de ser no es que esté repitiendo lo mismo que los otros 4 libros del Pentateuco citan, sino que como un esfuerzo para la posteridad, Moisés citó en este libro del Deuteronomio para que las nuevas generaciones que fueron procedentes de la
de los nacimientos que se fueron dando durante el éxodo de los originales hebreos que salieron de Egipto, tuvieran oportunidad de conocer todo lo que los libros de la Torá citan. Entonces, por esa razón, repito, Moisés va a darle asentamiento a los primeros tribus de los tribus de Israel. Te lo digo para que nos quede, que se nos refuerce bien todo esto. Lo que está del lado derecho del Jordán, lo que vamos a conocer en la época de Jesús de Nazaret como la Transjordania. ¿Por qué? Porque está más allá del Jordán, que la tierra prometida es lo que está del lado izquierdo en los mapas del Jordán, y que del lado derecho van a quedar las tres tribus a las cuales les dio posesión Moisés, que son concretamente la tribu de Rubén, que es el primogénito de Jacob, que después también van a estar aquí la tribu de Dan, que después en un momento dado se va a fraccionar en dos grandes secciones, una al norte y otra en la parte del sur. Y esto se da porque con los rompimientos que van a darse poco más adelante entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, van a hacer que Dan se fragmente. Perdóname un segundito. ¿Me puedes dar un poquito de agüita, por favor? Perdón. Es que vengo llegando apenas del trabajo, disculpa, y ni siquiera me subí mi botella de agua y todavía sigo con un poco de gripa. Ya me voy a quedar de muestra médica, yo creo. Bueno, pues entonces, en esta parte izquierda, en donde está Canaán, en esta sección que está apuntando el cursor, vemos que aquí solamente se van a asentar parte de la tribu de Aser, pero va a quedar libre todo lo que desde antes están ocupando tribus y descendientes. Aquí vemos en este mapa antiguo, el Oriente Antiguo, vemos que en la parte, aquí está el Mediterráneo y vemos que todo lo que es Palestina, Fenicia, parte de Siria, todo esto va a ser la tierra de Canaán, que esto, gracias amor, gracias, que esto, perdón, gracias, disculpen, pero la gripa da mucha sed. Bueno, entonces, esta zona fue en la que tenían de parte de Dios Padre y refrendado por Moisés el deber, la decisión de ingresar a la tierra prometida y de conquistar, de vencer a todas estas poblaciones colindantes con el Mediterráneo. Este libro de los jueces lo consideramos como el libro más oscuro porque aquí fue donde llegó al extremo la desobediencia del pueblo elegido. Y aquí ya no son los padres originales, porque ellos ya murieron durante el éxodo. Aquí son su descendencia, sus hijos, sus nietos, que no obedecieron la orden dada por Yahvé Dios de exterminar, oílo bien, de exterminar a todas las naciones que estaban en esta zona de Canaán. Y aquí esto nos debe de quedar muy claro porque nos habla de que nosotros como humanos no sabemos
no sabemos acatar la palabra, la voluntad de Dios. Si Yahvé Dios dijo, vas a entrar a la tierra de Canaán, todo lo que aquí ya en este mapa de lo que sucedió, cómo estaba esta tierra durante el Nuevo Testamento, durante la vida de Jesús, ya, aquí podemos distinguir que toda esta zona, Sirio-Fenicia, lo que aquí se llama así, es la tierra en la que habitan los cananeos, donde habitan los fenicios, los sirios, y que aún en la época de Jesús perduraban y siguen perdurando a punto tal que si tú reflexionas entre el dolor de cabeza que en estos tiempos modernos sufre el país, el reino de Israel, es precisamente, es precisamente por la desobediencia que desde esos años 1050 más o menos antes de Cristo, no cumplieron al ingresar a la tierra prometida todo el pueblo elegido. Y lo que es peor, esta fase más oscura viene dada porque no solamente no los combatieron a estas naciones, sino que además, queriendo hacer gala todos estos nuevos moradores de su inteligencia, comenzaron pensando, estos cananeos que nos llevan mucha ventaja en estar en estas tierras, ellos con la experiencia que han tenido, con el tiempo que han vivido en esta zona, con todo lo que han tenido que pasar, caray, nos llevan mucha ventaja y han prosperado muchísimo. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente la tierra y han sacado el mejor provecho en sus cultivos, porque han sabido acrisolar todas las experiencias de conocer la irrigación correcta, de conocer el suelo, de saber cómo se puede ir dando las mejores cosechas en esos lugares. Han sembrado muchos árboles de olivos, de higueras, de vid, que en esa zona son tan apreciados y que tienen una belleza y que nutren al pueblo, que además de eso han dominado muchas técnicas que les han dado oportunidad de vivir en una manera más desahogada. Y por si fuera poco, han adoptado sistemas de sistemas administrativos y políticos que han permitido que sigan conviviendo estas naciones y que sigan adelante. Entonces, craso error, porque sobrepusieron todas estas apreciaciones al mandato que tenían de Dios Padre. Él fue terminante y dijo, les doy esas tierras en propiedad eterna. Entonces, nota aquí el gran pecado que cometieron estas nuevas generaciones que están asentándose en la tierra prometida de desobedecer el mandato divino, de no acabar con todos los seguidores de los Baales. Ya hemos dicho que la palabra Baal con doble A, B grande, doble A, L, es la manera de referirnos a los dioses con minúscula que eran adorados por todas estas civilizaciones procedientes de Mesopotamia y que, entre otras divinidades, veneraban a Astarte, que es el dios
más conocido dentro de toda esta zona, y también a muchas diosas, a la diosa de la fertilidad y muchas dioses, muchas deidades más que formaban su día a día. Entonces, fíjate por qué decimos que el libro de los jueces es el libro más oscuro, porque nos habla de la decadencia a la que llegó el pueblo elegido, el pueblo propiedad de Dios Padre, el pueblo propiedad por elección divina hasta la posteridad, porque desobedeció el mandato de acaba con los Baales, acaba con los seguidores de las deidades que no conducen a no conducen a nada bueno. Yo, Yahvé Dios, soy el único Dios, el verdadero, y solo a mí debes de dar culto. Entonces, por quererse pasar de vivos, los judíos, que fueron los israelitas, los hebreos, que fueron ingresando a la tierra prometida, y por ser tolerantes con estas civilizaciones, pensaron primero lo que ya dijimos, caray, nos llevan tanta ventaja que podemos aprender mucho de ellos. Después de eso, ¿qué sigue? Pues no solamente podemos aprender, sino que podemos convivir y trabajar asociados o trabajar juntos y en algunos casos de someterlos, de pelear contra de ellos, que el brazo poderoso de Dios Padre era el que los vencía y que en realidad la acción que tenían los hebreos era significativa, era casi irrelevante. El que conseguía las victorias era Dios Padre y que estaba detrás de ellos en cada acción de guerra. Bueno, pues entonces esa tolerancia, supuestamente por la inteligencia que tenían estos moradores de la tierra prometida, repito, los fueron conduciendo a una convivencia. O sea, la palabra convivencia lo dice con alguien, vivencia de vida, convivencia es convivir. Y al convivir, ¿qué se genera? Pues hombre, se genera que se van conociendo más, que va habiendo simpatía entre los moradores, sobre todo entre los de un sexo y el otro, y van viendo que además de que pueden convivir, pueden compartir su persona, su intimidad y formar nuevas uniones. ¿Y qué sucede después de esto? Que dentro de esa convivencia ya aquí se da el caso de una simbiosis de un adorador de Dios Padre con un adorador de un Baal, de un Dios con minúscula. No importa si es el hombre o es la mujer, pero como normalmente suele suceder y todavía hasta nuestros días, si yo te pregunto a ti, ¿quién da la formación en casa? Bueno, pues no debiera de ser, pero tristemente creo que la mayoría dirían, pues es la mujer, es la que da la formación. Piensa en algo, cuando fue los inicios del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era el varón el que daba la formación, el que daba el ejemplo y continúa siendo en muchos de los momentos importantes dentro del judaísmo. Si tú ves, por ejemplo, a pesar de que ya hoy en día por la modernidad hay mujeres que acuden también a las celebraciones del Shabbat, tienen el cuidado los judíos de tener una división exprofesa para que las mujeres estén en un lado
y los hombres en otro. Que no haya momentos de distracción, como suele pasar muchas veces cuando tú, cuando yo vamos a las celebraciones en nuestras parroquias, en nuestros templos, que estamos dándole culto a Dios y tristemente estamos viendo, ya llegó la comadre y ya llegó tarde fulanita de tal y ya viste cómo viene vestida fulanita, qué descaro si viene al templo. En fin, 20,000 cosas que nos distraen. Pues dentro del pueblo judío, tratando de que no haya esas distracciones, repito, ya en estos tiempos modernos, están dándole culto a Dios separadamente, mujeres y hombres. Por otra parte, que en sus grandes celebraciones, como la Pascua, es el varón el que conduce la celebración, el que habla de todo el significado, de toda la historia que conlleva esa gran celebración, y estas son tradiciones que afortunadamente después de 3,000 años de que nacieron, se siguen dando y sigue siendo dentro del judaísmo el varón el que lleva la conducción de la religión y el que se la imparte a los hijos. Nosotros, cristianos católicos apostólicos, a veces no sabemos ni quién la debe de dar. Y tristemente te lo ejemplifico fácilmente. ¿Qué sucede después de las pláticas prematrimoniales a las que tienen que acudir las parejas para poder obtener la palomeadita para que los pueda casar el presbítero? ¿Qué sucede cuando después de ir a asistir a las pláticas prebautismales, los papás y los padrinos que reniegan de que tienen que tomar el curso? De eso nos puede hablar mucho nuestra querida compañera Dulce, que da esas pláticas. Después de esos momentos obligados y después de que viene la impartición del sacramento, pues tristemente dejan de asistir. Y también sucede lo mismo con los que se preparan para la primera comunión o para el sacramento o para el sacramento también perdóname, de la confirmación, que se quejan también de que tienen que asistir a determinado número de pláticas, que si no fuera por eso, no tendrían ni siquiera una embarradita ligera de lo que es conocer las oraciones y conocer algo más acerca de la religión, y que pasando el evento se pierden. Entonces, todo esto, pues nos habla de la decadencia que nosotros también estamos viviendo como cristianos católicos apostólicos. Pero vuelvo a tomar el tema de qué fue lo que sucedió en esa época, en ese tiempo de oscurantismo, y fue que el pueblo elegido desobedeció la instrucción que Dios Padre les dio de entrar a la tierra prometida, de acabar con cualquier vestigio de adoración a deidades inferiores, que solamente se le diera culto a Dios Padre, que eso los obligaba a destruir totalmente las naciones, las ciudades que tenían que conquistar, a dar muerte a todos los adoradores de los Baales, a que, como dice en la Sagrada Escritura, se les considerara víctimas o reos de anatema, y que eso implicaba la desaparición total. Y entonces el pueblo elegido, repito, tristemente desobedece el mandato divino, tolera a muchas naciones cananeas, se alía con ellas
en el aprovechamiento de los recursos materiales, van conviviendo, van conociéndose, van atrayéndose, van enamorándose y van procreando nuevas generaciones. Y entonces, ¿qué sucede cuando en una unión uno de los contrayentes es cristiano católico y otro es de otra, de otra religión? Llámese protestante, llámese cristiano nada más a secas, hablo de nuestros tiempos, o que es probablemente judío, judía, todo lo que se puede generar. Pues que va a llegar el momento en el que cada uno de los contrayentes, fiel a sus costumbres, va a querer darle honor y gloria en los lugares en que está acostumbrado a quienes tienen por hacedores a sus deidades. Y entonces que ahí va a surgir el siguiente problema con la formación de los hijos. ¿Qué religión se les va a dar? Entonces, esto que estamos viviendo en nuestros días tuvo su origen en esas, perdóname, estoy otra vez dando entrada, seguimos con el mismo problema, perdón, pero no es cosa mía. Entonces, con el problema de qué religión van a recibir. Entonces, los orígenes de esto lo tenemos dentro de los elegidos del pueblo de Dios, en haber desobedecido la instrucción que Yahvé Dios les había dado. Entonces, tenemos que por esos motivos es por lo que decimos abiertamente que el libro de los jueces nos habla de la época más oscura del judaísmo, porque habiendo tenido la oportunidad de ocupar toda la tierra que Dios Padre les estaba dando en propiedad eterna, pues para poder hacer que esto fuera propiedad eterna, había que hacer un corte, una siega, como si fuera que tú vas a levantar una cosecha y debieras de quitar la cizaña, quemarla y desaparecerla para que el trigo pudiera florecer y dar vida. Entonces todo esto, perdóname, déjame, seguimos aquí dando entrada. Aquí, ojalá y puedan entrar porque aquí seguimos con los problemas del internet. Bueno, pues entonces había que dar ese corte, esa siega, deshacernos de la cizaña que estaba creciendo o que iba a crecer junto con el trigo. Tú ubica en esta alegoría que el trigo fuera el pueblo de Israel y la cizaña, todas esas naciones cananeas, árabes y de otras procedencias que tenían que haber desaparecido por el mandato de Dios al pueblo elegido. Entonces, dentro de la triste inteligencia y del libre albedrío que Dios nos da a todos los humanos, cayó el pueblo elegido, lo desobedeció y acarreó todos estos problemas. Y además, pues como consecuencia lógica, esa cadena de que el pueblo peca, después el pueblo sufre la opresión de los que le están amagando, se da. Y vamos a ver que en la época de los jueces, cada uno de estos jueces tuvieron que
surgir por voluntad divina para combatir a algún pueblo o nación de origen cananeo que no vencieron en su oportunidad los judíos, los israelitas, y que estos jueces que van a ir surgiendo por voluntad divina van primero a enfocarse en combatir a esta nación de origen cananeo, de origen idólatra. Pero después de eso van a continuar, perdón, van a continuar en que ese juez va a seguir una cadena de decadencia también a título personal. Y vamos a ver que los jueces, en términos generales, la mayoría se van a distinguir porque sin ser reyes van a pedir merecer un trato de rey, que no, ni fueron electos como reyes, y van a ir tomando actitudes que los van a conducir a momentos de soberbia como si fueran reyes. Y por lo mismo van a sentirse merecedores de todos los privilegios que después vamos a conocer en el libro de los reyes. Pero aquí que estamos estudiando a los jueces, reflexionando a los jueces, pues vemos que estos son tintes que tristemente los van a distinguir. Ya vimos en las dos clases anteriores cómo surgió así Otoniel, el primer juez, que, te recuerdo, él fue yerno de Caleb, el lugarteniente de Josué, hijo de Nun, y que estuvo casado con la hija de Caleb, y que este Otoniel fue el primer juez y le tocó combatir contra una nación cananea. Él fue el único juez que pudiéramos decir medio la libró en su época de juez y murió en paz y recordado por su pueblo. Pero después los que siguieron, como Ehud, que ya vimos que él le tocó combatir contra un moabita, contra este Eglón, y que lo mató clavándole esta espada de doble filo con el cual le dio muerte, que después de haberle dado muerte, tuvo oportunidad de dejarlo encerrado en su privado a este monarca que parecía más grueso que una vaca en su complexión física, y que por esa razón esta gran espada, esta daga, perdóname, como de 40 centímetros de doble filo, se le encajó Ehud en el vientre y lo mató, por supuesto. Y después de que lo deje encerrado, sale a combatir y gana, y toda la gente de este monarca ni cuenta se dio cuando lo mataron. Que después van a seguir otros jueces, ya hablamos incluso de Débora, esta profetisa y también jueza, que le advirtió este, a este juez que le iba a dar, que los honores de la victoria no iban a ser para él, sino que iban a ser para una mujer. Y te repito, fue esta mujer de nombre Yael la que, haciendo gala de su habilidad como
mujer experta en colocar las tiendas de campaña, le atravesó de una sien a otra y dejó clavado en tierra a Císara, al gran, al gran lugarteniente también de las provincias de las naciones cananeas, que vergonzosamente murió de la manera más humillante. Quedó en una posición, pudiéramos decir, fetal sobre el suelo, cubierto por una manta que la propia Yael le había puesto para que descansara, y después de haber ingerido un rico vaso de leche como prueba de la mejor hospitalidad oriental. Te recuerdo que Císara, después de que Yahvé, Dios Padre para nosotros, propició que los carros de guerra de estos cananeos quedaran en el fango, y Císara, molesto de esta acción, huyó y llegó a la tienda de esta Yael, que ni era hebrea, pero que dentro de la Biblia nos dan los mayores honores para ella. No nos habla de que Dios Padre ni la haya castigado por haberle dado muerte a Císara, ni tampoco que la haya premiado, pero lo hizo porque está ya él en su, en su inteligencia y en su poder, en su capacidad de libre elección. Ella pensó que era lo correcto el matar a Císara, porque ella sabía la opresión que le causaba a toda la población. Y después esta Yael no se convierte al judaísmo, según nos dice la Sagrada Escritura, pero convive con ellos hasta el fin de sus días. Entonces, esta Débora y Yael, que fue quien cumplió la voluntad divina, dándole muerte a Císara, se pasan a ser dentro de los jueces, pudiéramos decir, buenos, que tristemente fueron pocos y poco tiempo el que vivieron. Y que ya no te pude acabar de decir, pero la mayor vergüenza para Císara, el lugarteniente cananeo, fue que su madre, la madre de Císara, lo esperaba en su palacio, y suponía que la tardanza que tenía Císara en llegar era porque seguramente había vencido a los enemigos y estaban repartiéndose el botín de guerra, que era el repartirse a las doncellas de la nación perdedora, y suponían que les tocaba una o dos doncellas por guerrero. Perdón, estoy tratando de revisar porque siguen estos problemas del internet. Sigue. Y es un desastre, porque de haber sido 10, ahorita nada más están adentro 6, y pues confío en que puedan estar entrando. Perdóname, pero este es un desastre. Sí, ahorita me reporta que son 6 los que están adentro, pero los está sacando el internet. Perdón, esto es un desastre, repito. Pues ojalá y puedan mantenerse allá adentro, que
el Internet les permita seguir. Pero no, este es tristemente, tristemente, bueno, voy a seguir porque en atención a los que puedan estar, debo de hacerlo, pero me da mucha pena que estemos pasando estos momentos con el Internet. Entonces, está habilitado, participantes, avanzado. Bueno, vamos a tratar de seguir. Bueno, permíteme que te hable del juez que siguió. Ah, perdóname, ay, se me sacó de balance. Decía, la mamá de Císara está pensando que su tardanza es porque están repartiéndose las doncellas del pueblo perdedor. Nunca se imaginó que es que su hijo estaba muerto vergonzosamente y que había sido muerto por una mujer, una mayor vergüenza para ellos como conquistadores. Bueno, para que te des otra idea de lo triste de la época de los jueces, permíteme que te hable de quién llegó después como juez. Aquí ves a Gedeón. Gedeón fue otro de los jueces que después de Débora surgió dentro de la población. Lo mismo, vuelve a surgir por voluntad divina, por misericordia divina, y la historia de él le va a tocar combatir como juez a los madianitas, a los de la nación de Madián. Y Madián fue otra nación de origen cananeo que tenía sometido por más de 18 años al pueblo israelita. Entonces, este Gedeón, Gedeón va a ser quien combata a los madianitas y lo va a hacer con mucho éxito. Pero aquí la forma en que Dios permitió que fuera la victoria fue de una manera muy, muy especial, porque por un lado se le apareció a Gedeón primero un ángel, un enviado del Señor, en el que le dijo que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, estaba con su pueblo y que él iba a estar tras de él en cualquier acción que estuviera haciendo por liberar al pueblo de Israel. Que entonces era Yahvé el que lo enviaba y Yahvé el que le iba a permitir que venciera. Y así fue, así fue. Pero entonces aquí Gedeón fue elegido por un ángel de Dios, por un ángel del Señor. Y después la acción de este Gedeón va a tener que comenzar. Escucha lo que te voy a decir. La familia de Gedeón eran adoradores de los Baales y entonces su padre tenía puesto el cipo, esa estaca que anunciaba que ellos le rendían culto a dioses Baales. Y entonces la primera acción que le pide Yahvé Dios que haga es que derribe ese cipo que anuncia que en su familia son adoradores de los dioses con D minúscula. Entonces este Gedeón, para no causar un problema familiar, decide destruir este vestigio cuando es la noche, para que no se dieran cuenta que estaba él derribando esta manifestación de idolatría que los identificaba a su familia. Y entonces derriba el cipo, pero poco fue la reacción, poco tiempo después
fue la reacción de todos los habitantes del pueblo, adoradores de los dioses Baales, que quisieron darle muerte a Gedeón por haber destruido este vestigio de adoración a los dioses. Y entonces es su padre el que lo salva a Gedeón de morir lapidado, de morir en manos del pueblo. Él como padre, a pesar de que él sabe que Dios Padre le pide que sea juez del pueblo para combatir a los madianitas, lo libra el padre de una muerte segura. Y entonces, gracias a eso, este Gedeón parte del lado oeste del Jordán para combatir a los madianitas. Y pasa otra cosa muy curiosa. Para demostrar el poder de Dios, Gedeón sale con 10,000 hombres para combatir a los madianitas y recibe de parte de Yahvé Dios la orden de que lo reduzca el contingente, que no hay necesidad de que sean tantos. Y entonces él hace la pregunta que cualquiera que no se sienta con la capacidad, la fuerza, la decisión de ir a combatir a los madianitas, se retire. Y entonces se reduce drásticamente el contingente que va a ir a la guerra. Todavía después le brinda Yahvé la oportunidad de que adelgace más todavía el contingente que va a combatir, y esto se da de una manera muy curiosa, porque junto al río Jordán, los que venían de una región tenían un acento distinto a los judíos, de donde provenía este Gedeón. Haz de cuenta que así como dijéramos hoy en día, si tú oyes hablar a un yucateco y a un campechano, por ejemplo, tienen una dicción diferente y una misma palabra, la pronuncian de una manera distinta, con un acento diferente. Entonces, esto mismo se dio en esta selección natural. Les pedían que dijeran una palabra y de acuerdo a cómo la pronunciaban, decían, tú vas o tú no vas. Y entonces se redujo todavía más el contingente que viera la guerra. Y todavía, para demostrar Yahvé Dios que Él tiene el poder y la gloria, que entonces el número de participantes para combatir a los madianitas quedó solamente en 300 participantes. Y tú sabes bien que el número 3 dentro de la Biblia tiene un simbolismo de perfección. Entonces recibe Gedeón la instrucción de que todos los que van a ir a combatir lleven unos cántaros y unas antorchas, y que el ataque Dios lo tiene preparado para la noche. Y entonces llegan al pueblo, a la región de Madián, y hacen un círculo dentro de toda la población, y en la oscuridad de la noche, con las antorchas que llevan y con los cántaros únicamente, crean la confusión. Dios permite que se cree la confusión entre todos los que están dentro del círculo de las antorchas, los madianitas, y entonces se combaten entre ellos mismos, se dan muerte entre ellos mismos. Y la victoria la obtiene el pueblo elegido, venciendo a los madianitas de una manera
increíblemente rara, pudiéramos decir, pero ahí quedó claro que el poder era de Dios y que gracias a él vencían. Bueno, pues entonces después de este episodio, vamos a ver que los integrantes de la tribu de Efraín le reclaman a Gedeón de que no los invitó a combatir a los madianitas, que era acuerdo de que iban a unirse siempre para combatir a los enemigos cananeos. Pero entonces, después de todo este serie de sucesos, viene tristemente, viene el final de la vida de este Gedeón, porque entonces este Gedeón se da cuenta de que él como juez ya cumplió con con su misión que se le había dado. Y entonces, entonces este Gedeón, déjame decirte, en el capítulo número 8 del libro de los jueces, cuando este Gedeón persiguió a sus enemigos, dice, cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Sebal y a Selmuná, os desgarraré las carnes con espinas del desierto y con cardos. O sea, Gedeón va a acabar con todos sus enemigos utilizando las espigas que son la prueba del mal en contra de ellos. Y después va a venir un triste episodio porque Gedeón, después de vencer, se va a sentir con la potestad de ser un príncipe, se va a sentir con la vanagloria de que debe de ser honrado por su pueblo. Y entonces este Gedeón les dice a los israelitas, eran mis hermanos, hijos de mi madre, pero por vida de Yahvé, que si los hubieseis dejado vivos a los madianitas, no os mataría. Y entonces, en ese poder que va adquiriendo este Gedeón, propicia que dentro de los propios israelitas se diera una guerra civil, una masacre entre ellos mismos. Y entonces se adelgaza el pueblo elegido y dicen que entre los elegidos, entre los que sobrevivieron, quedaron menos vivos bueno, para que me entiendas mejor, que los madianitas que mató Gedeón, a fin de cuentas fueron menos que los propios israelitas van a sangrarse entre ellos y adelgazar su población por los aires de grandeza con los cuales se va a querer Gedeón que le honren. Entonces cierra este capítulo dramáticamente poniendo una sentencia. Todo Israel se prostituyó tanto por este Gedeón que cayó en la trampa, en una trampa que los llevó a la ruina y adelgazamiento de la población. Por lo tanto, cuando muere este Gedeón, él va a, va a todavía a suceder algo muy dramático. Fíjate que este Gedeón, dentro de las potestades con las que se siente como digno de rey, poseyó muchas mujeres. Y entonces, dentro de los hijos que le dieron estas mujeres, se dice en la Sagrada Escritura que llegó a tener 70 hijos, algo que era únicamente
que vamos a ver más adelante, ya habiendo los reyes legítimos en Israel, que tienen muchos hijos, muchas mujeres. Gedeón se sintió con esa potestad y entonces, dentro de esos hijos que tuvo el, el arrojo de que uno de los últimos que tuvo, o quizás el último, le puso por nombre Abimelech, que dentro del judaísmo, la palabra Abimelech significa hijo de rey. Y entonces viene lo peor, porque este Abimelech, el descendiente de Gedeón, en un acto de querer hacerse descendiente de veras de un rey, mata a todos sus hermanos y los mata a todos dándoles muerte sobre una misma piedra, sobre un mismo, sí, sobre esa piedra los van a ir poniendo y matando a sus hermanos, Abimelech, porque se sintió él como el único descendiente real de este Gedeón. Y entonces, no solamente podemos decir aquí que se prostituyó el pueblo, sino que este Abimelech se prostituyó muchísimo más, porque todavía, además de matar a sus hermanos, este Gedeón va a permitir con estas acciones que el pueblo de Israel se siga prostituyendo con la mezcla con los descendientes cananeos que adoraban al dios Baal-Berit. Así lo conocían a uno de los, te repito, Baal quiere decir ídolo, y en este caso hubo uno que se llamó Baal-Berit. Y los israelitas se olvidaron todavía más de Dios, se adhirieron a darle culto a través de las costumbres que fue imponiendo Abimelech dentro de la población. Y entonces la decadencia y la disminución del pueblo fue tremenda. Y entonces este Abimelech va a ser la causa de la mayor desgracia dentro de los jueces en la casa de Israel. Dentro de ese capítulo 9, en que nos habla de Abimelech, para que tú veas, Abimelech marchó también a combatir a los descendientes de Siquén. Recordarás que Siquén es una población muy cercana dentro del reino del norte a la zona del monte Garizim. Entonces, en esta zona en el que se le dio mucha adoración a Yahvé Dios por los primeros descendientes, por esta prostitución que se fue generando, es donde vino la decadencia importada de Siquén, bueno, que llegó a Siquén de estas culturas cananeas. Y entonces este Abimelech causó tantos daños que le da dentro de la Sagrada Escritura unos versos de desagravio, de agravio a Abimelech, el propio libro de los jueces. Dice, escuchadme, señores de Siquén, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme encima de los árboles. Los árboles le dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros.
Le respondió la higuera: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme encima de los árboles. Los árboles le dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la vid: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme encima de los árboles. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza como representación de lo más indeseable, porque nada más alumbra, ni siquiera da calor, da fuego, y a través de esa zarza que se quema puede quemar también los árboles de los cedros del Líbano. Aquí no es porque los hubiera en sí, había muy pocos cedros, porque la zona del Líbano pues, estaba en la parte norte de, de Canaán. Pero esto lo marca la Sagrada Escritura como una alegoría de cómo llegó la decadencia por Gedeón y por su hijo Abimelech. Entonces, repito, fueron los que hicieron más daño en esos tiempos dentro de los jueces a la población israelita. Pero no acaba ahí la decadencia. Vamos a ver en la próxima sesión a Jefté y a otros jueces más que nos van a hablar de la decadencia que va a continuar habiendo con los jueces, y que vamos a llegar en la clase próxima al final de los jueces en la persona de Sansón, el juez número 12. Entonces, para que nos ubiquemos, Jefté va a ser el juez número 5 que vamos a ver en la próxima clase. Después de Jefté van a haber algunos jueces menores, y va a ser muy poco la cita sobre ellos, porque poco espacio le dedica el propio libro de los jueces a sus acciones. Y va a llegar el momento del juez Sansón, cuando va a volver a tomar gran espacio la narrativa que tenemos de los jueces. Bueno, por hoy, nuevamente te pido disculpas por todo lo que ha pasado hoy con el Internet. No es cosa mía, disculpa, pero fue un desastre esta sesión. Voy a tratar honestamente de que, si me hacen el favor de poner constancia de su presencia, que me ayuden poniendo algún comentario si fueron sacados o pudieron continuar dentro de la sesión, para que yo pueda tratar de recuperar comentarios en la próxima clase de lo que no pudieron enterarse. Por esta noche le damos gracias a Dios por su misericordia, y a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo por su compañía. Yo te ruego me disculpes, me desconcentra mucho cuando pasa esto con el Internet. Te pido disculpas y deseo que tengas una buena semana. Pongo la canción de cierre y agradezco tu presencia. Que tengas buena noche. Glorioso Rey en la cruz, tu reino no es de este mundo, tus joyas son